hacer eso. Porque ese aplauso es para el que me tuvo por digno de estar acá en este día. Hay alguien que un día puso sus ojos en mi vida cuando yo, ni siquiera yo me daba valor. Hubo una persona que creyó en mí, que me amó, que me vio como digno, me vio de una forma tan especial que dejó su palacio, dejó su trono, dejó su majestad para venir a meterse en un pozo donde estaba yo tirado, sucio, herido, maltratado. Y no le importó dejar todo y meterse en ese pozo y ensuciarme para cargarme en sus brazos y rescatarme. Por eso necesitaba hacer esto, porque ese aplauso es para él. Y también le doy gloria por cada uno de ustedes, iglesia. Ustedes saben cómo llegué yo acá, de dónde me sacó el Señor, que lo conocí dentro de una cárcel, cómo llegué a Betel a través de personas de esta iglesia que visitan las cárceles, y que a pesar de que llegué con un corazón dispuesto a servir, llegué lastimado. Llegué herido, llegué con un montón de incertidumbres, de sueños que se habían desvanecido, un hogar que se había desvanecido, cosas que no entendía. Pero cada vez que ustedes me abrazaron, cada vez que me preguntaron cómo estaba, si necesitaba algo, cada vez que recibí un gesto de amor de ustedes, Dios sanaba mis heridas, Dios acariciaba mi corazón, Dios pasaba aceite sobre esas heridas. Y si hoy en día estoy acá es por su gracia, pero también por el amor y el abrazo de cada uno de ustedes. Por eso quiero decirles que los necesito y que estoy agradecido a Dios por cada uno de sus vidas. Amén. Gracias, iglesia. Los amo con todo mi corazón. Gracias por este amor. La verdad que he hecho cosas que pusieron en peligro mi vida y he hecho cosas que ni yo me imaginaba que era capaz de hacer, pero nada de eso me ponía tan nervioso como estar en la presencia y en los atrios del Rey del Rey, que le digo la verdad, vamos, es algo que me hace temblar hasta las pestañas. Sé que su presencia, y sé que estoy entre presencia entre hombres y mujeres que son tremendas en manos de Dios, y eso también me implica un peso, ¿no? Porque no son cualquier cosa, son personas así como Cristo murió por mí, murió por ustedes, y son grandes en el reino de los cielos, y es un peso que uno lleva de decir, Señor, son escogidos, son amados, son especiales. Entonces que lo que pueda salir de mi boca sea especial para ellos. Yo no puedo darle nada a ustedes, de mi parte no tengo nada para darles, pero Él a través de mí puede bendecirlos, por eso necesito que oremos. Además me conocen. Si no oro para que Dios hable los puntos y lo necesario, lo voy a tener acá hasta las 2 de la tarde. Ya me conocen, así que le voy a pedir que me acompañen a orar para que sea lo que Dios quiera hablar y no sea yo. ¿Sí? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, levanto un clamor en tu trono, en tu presencia, Señor, para darte la gloria y la honra primeramente por lo que hiciste en mi vida y por lo que estás haciendo también en la vida de mis hermanos. Pero en este momento me rindo, Señor, a tu voluntad, me pongo en tus manos, Señor, te pido de que tomes mis manos, mis pies, mi boca y hables un mensaje de vida para tu pueblo, Señor. Yo no puedo darle nada, Señor, por eso te pido que seas vos hablando lo justo y lo necesario, que sea de edificación, que sea de bendición, que sea para el crecimiento de la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén, amén. Bueno, el mensaje principal que voy a compartir se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del versículo 41 al 52. Ya se los voy a repetir, pero antes de leer esta porción bíblica, ¿vieron cuando uno cocina? Uno cuando dice, no sé, voy a preparar una tortilla de papa. Tiene ingredientes principales que son la materia prima, que sin esos ingredientes principales no se puede realizar esa comida, ¿no? Pero uno cuando hace de comer le agrega condimento, le pone sal, pimienta, le va agregando cosas para darle gustito, ¿no? Bueno, para entender el mensaje que quiero dar, voy a leerles un texto, no lo busquen, lo leo yo, que es solamente como para que nos ayude a ver a Cristo de otra forma. Porque para entender este mensaje necesitamos ver a Jesús de otra forma. Si nosotros lo vemos como ese Jesús, creador del universo y de todas las cosas, cuando Dios dijo que sea la luz y introdujo a Cristo en el mundo, si nosotros lo vemos de esa forma, nunca lo vamos a poder entender y nunca lo vamos a poder vivir de la forma en que Él quiere que lo vivamos. Por eso necesito que salgamos de esa postura de Dios como eterno, como creador, que lo es,
pero necesito que en esta mañana lo empecemos a ver a la par nuestra. Porque la palabra de Dios dice, en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 9, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta palabra lo que nos enseña es que Dios, Jesús, es el mismo Dios. Él estuvo desde el comienzo, pero desde el momento que Él nació del vientre de una mujer hasta que ascendió nuevamente a los cielos, Él fue tan humano como nosotros. Él se despojó a sí mismo, se sacó su majestad, se sacó toda su deidad, pero por completo se sacó su deidad y se hizo humano como nosotros, se bajó a nuestra altura. Nació como nosotros, creció como nosotros, fue formado como nosotros. Y después que ascendió, volvió a su trono. Pero en ese lapso que leemos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esa historia que leemos de Jesús fue tan humano como nosotros, sintió como nosotros, pensó como nosotros y caminó como nosotros. Por eso quiero que lo veamos de esa forma, que no lo veamos como el Creador, que lo veamos como un ser humano al igual que nosotros. Y dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 52. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subiendo a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estando sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dicen las Escrituras de que Jesús, cuando tenía la edad de 12 años, era un niño, sube con sus padres a Jerusalén conforme a la costumbre, y después de que festejan la fiesta y se vuelven a sus hogares, Jesús se queda en el templo. Y sus padres no se dieron cuenta. Entonces, cuando se dan cuenta de que él no estaba con ellos, se vuelven a Jerusalén y lo encuentran sentado en el templo, escuchando a los doctores de la ley, preguntándole acerca de las Escrituras, indagando acerca de las Escrituras. Y cuando le preguntan: ¿por qué hiciste esto, hijo? Él le dice: ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces es necesario que como hijos de Dios nos involucremos en los negocios de nuestro Padre. Amén. Entonces, como les decía anteriormente, antes de redactar este mensaje, entendamos a Jesús como un ser humano. Entendámoslo tan humano como nosotros. No lo veamos como el que ya sabía todo el plan de salvación que vino a traer. Porque en ese momento él era un niño. En ese momento él todavía no había entendido con plenitud quién era él, y tampoco tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llegó a él después de su bautismo. O sea que en ese momento conocía algo de las Escrituras y tenía el favor de Dios, lo dice la palabra, pero no tenía el Espíritu Santo, no era el Eterno. Y de esta postura podemos pensar a Jesús como nosotros hemos crecido. ¿Cuántos como padres le cuentan a sus hijos lo que pasó en su nacimiento,
en qué hospital nacieron, cosas que sucedieron que quizás los marcaron a ellos y a sus hijos, ¿no? Entonces está mal pensar a Jesús como un niño preguntándole a su padre dónde nació, cómo creció, por qué se mudaban de un lado para el otro, porque vieron que José y María iban siendo guiados por el ángel de Dios a través del sueño, y él iba diciendo, ahora vayan acá, múdense a este lado, hagan esto, conforme a las escrituras. ¿Cuántas veces leemos en el principio de los evangelios? Y esto se hizo para que se cumpliera lo escrito por el profeta. ¿Saben qué, amados? La Biblia habla de vos y habla de mí. La Biblia habla de ustedes, también habla de mí, y hablaba de Jesús. Todas las escrituras hablan de Cristo, ¿no? Pero también habla de vos y también habla de mí. Y todo lo que pasaba era para que se cumplieran las profecías escritas de Jesús. ¿Será de esta forma en la que él empezó a encontrar su identidad como hijo de Dios? ¿Se imaginan a Cristo preguntándole a María, o María contándole, hijo, vos sabés que cuando vos naciste vinieron unos reyes y te adoraron? ¿Y por qué, mamá? ¿Quién soy yo? ¿Por qué hicieron esto? ¿Dónde decís que nací yo, mamá? Y vos naciste en Belén, hijo. Ah, la escritura dice que de Belén iba a salir el Salvador. Yo nací en Belén. ¿Y por qué no fuimos a Egipto cuando yo era un niño? Y porque acá la escritura dice, de Egipto llame a mi hijo. Ah, yo también estaba en Egipto. ¿Se pueden imaginar a Jesús? ¿Podemos ver a Jesús de esta forma? Es necesario que lo veamos de esta forma. Porque así como está escrito de él, está escrito de nosotros. ¿Cuánto le han contado a sus hijos, como le decían recién, cosas que nos marcaron muy de niños? Esta postura nos ayuda, aunque sea, poder intentar el ser como Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y necesitamos seguir sus pasos, necesitamos caminar como Él caminó. Y si nosotros lo tenemos como un eterno, como un soberano lejos de nosotros, nunca lo vamos a poder seguir. Pero necesitamos caminar como Él caminó. Si Él, siendo el creador de todas las cosas, siendo el Salvador, el Redentor, tuvo que pasar por esa forma, ¿cuánto más nosotros? ¿O acaso somos más grandes que Jesús? No, queremos ser como Él. Intentamos ser como Él. Obviamente nunca vamos a ser como Él, pero Él nos hizo a su imagen y semejanza. Así que si nosotros seguimos sus pisadas, seguramente vamos a poder ser como Él. Y ese es el punto principal que quiero tocar. El punto número 1 que quiero tocar es el conocimiento de las Escrituras. En el versículo 46 dice que Él estaba sentado, escuchando y preguntando. Qué necesario que es que atendamos a las Escrituras, que conozcamos, porque ellas hablan de Jesús, hablan de nosotros, nos van marcando, son lámparas en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y las Escrituras son las que nos van a guiar, las que nos van a introducir. Las Escrituras es una espada, es un escudo, es todo lo que necesitamos para caminar. Pero también es la que nos va a revelar nuestra identidad como hijos. Es la que nos va a decir lo que somos. Y usted me dice, pero Jesús es el Salvador. Es obvio que las Escrituras iban a hablar de Él. Sí, tienen razón, amados. Pero las Escrituras también le revelan la identidad a cada uno de sus hijos que le creen. Y de Jesús le voy a pasar a otro escrito que hablaba de un rey completamente ajeno al pueblo de Dios, para que entiendan de que también hablan de ustedes. En el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esta escritura dice de que había un rey que era rey de Persia, rey en Babilonia en ese momento, un pueblo completamente ajeno al pueblo de Dios, un pueblo que no vivía conforme a las Escrituras, que no quería saber nada tampoco en vivir una vida con Dios. Pero un rey ajeno al pueblo de Dios encontró su identidad y su propósito en esta tierra porque escuchó una profecía que hablaba de él y le creyó. Miren si las Escrituras no van a hablar de nosotros, amados. Las Escrituras también hablan de nosotros, pero si no la conocemos,
si no la estudiamos, si no la indagamos, si no preguntamos, ¿cómo vamos a conocerla? ¿Cómo vamos a saber lo que piensa Dios de nosotros o el plan que diseñó sobre cada uno de nosotros? Por eso es muy necesario que entendamos que sin el conocimiento de las Escrituras nunca vamos a poder cumplir y caminar el plan que Dios tiene con nosotros. Amén. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios la frase para que se cumpliese lo dicho? Los viajes de José, la visita de los magos, todo lo que estaba escrito, todo lo que Jesús hacía, todo lo que los padres de Jesús hacían, estaban escritos en este libro. Por eso necesitamos conocer las Escrituras, amados. El punto número 2, sujeción a las autoridades. En el versículo 51 dice que Jesús, a pesar de que él sabía bien de que tenía que estar involucrado en los asuntos de Dios, en lo que Dios le estaba demandando como su padre, dice que él estaba sujeto a su padre, a José y a María. ¿Sí? Entonces él, hasta que su plan empezó a cobrar vida, hasta que su plan se empezó a manifestar, hasta que su verdadera identidad y su verdadero propósito empezó a fluir, él estaba sujeto, amados. Y nosotros tenemos que sujetarnos. Tenemos que sujetarnos a nuestros padres terrenales, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades en la iglesia. Porque ellos son los que van a rendir cuenta por nosotros y los que nos van a enseñar la verdad, los que nos van a cuidar hasta que nosotros alcancemos madurez espiritual, porque la madurez espiritual no se mide por años. La madurez espiritual se mide por rendición, se mide por obediencia, se mide por entendimiento de las Escrituras. Y no se trata del entendimiento de lo que yo conozco, sino de lo que yo practico. Hay una diferencia muy grande entre lo que yo conozco y lo que yo practico. Y eso es lo que va a marcar nuestro entendimiento y nuestra madurez espiritual. Y como les dije anteriormente, si Jesús tuvo que cumplir todas estas cosas, ¿cuánto más nosotros? Lo necesitamos. Jesús desde que nació hasta que empezó su ministerio estuvo sujeto a su Padre y le obedecía. Luego de que empezó su ministerio se sujetó a Juan el Bautista. Él llega al lago donde estaba Juan bautizando y le dice: Juan, necesito que me bautices. ¿Qué? Le dice Juan. Yo no soy digno de desatarte las sandalias y querés que te bautice. Él mismo daba testimonio: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es antes de mí, yo vine primero, pero Él es antes de mí. Pero Jesús le estaba diciendo: sí, vos fuiste primero, vos viniste primero. Entonces yo necesito, para que se cumpla toda justicia, porque así le dijo, ¿verdad? Le dijo: Juan, es necesario para que se cumpla toda justicia. Si yo sobrepaso por encima tuyo, no se puede cumplir lo que está escrito, no se puede cumplir el plan. Entonces yo necesito que vos me bautices, porque Dios te levantó primero, y si Dios te levantó, yo necesito pasar por vos. Entonces nosotros necesitamos pasar por nuestros líderes, por nuestros pastores, pasar por su guía, aprender obediencia, aprender sujeción, para que podamos cumplir el plan que Dios tiene y para que seamos maduros en las cosas de Dios. ¿Qué ejemplo claro el de David, no? El rey David fue ungido como rey, pero no se sentó en el trono cuando Samuel lo vino a ungir, sino de que esperó el tiempo de Dios. Y hay un texto bíblico que a mí me marcó mucho y que me ayuda a entender esto y que me ayuda a ver a mis líderes como necesarios en el plan que Dios tiene conmigo. Gálatas capítulo 1, versículo del 1 y 2 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es como niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amados, mientras nosotros seamos niños, mientras no maduremos y mientras Dios nos diga: este es el momento que yo había preparado para vos, tenemos que estar sujetos. Amén. Porque si no estamos sujetos, no podemos llegar a ningún lado. Como les decía en el ejemplo de David. El profeta Samuel viene, desecha al rey Saúl, unge a David, lo levanta como rey. Pero David nunca se levanta en contra de Saúl. Y todos conocemos cómo Saúl se levantó en contra de David sin causa. Venía un espíritu, atormentaba a Saúl, David le tocaba el arma y Saúl le tiraba una lanza a David, lo quería matar. Y él lo estaba bendiciendo, y él lo estaba ayudando. Y David seguía sujeto. David iba a la guerra, estaba en la tarea que su padre le había encargado, estaba en el redil de las ovejas de su padre, cuidándola,
Viene su padre y le dice, anda a ver a tus hermanos, lleva estas cosas, necesito que vayas a traer mi informe de la salud de tus hermanos. Quiero saber cómo están tus hermanos. Anda al campo de batalla. Y David dice que busca a alguien para cuidar esas ovejas. No desatendió, era maduro y era obediente a lo que su padre le mandaba, a pesar de que ya había sido ungido como rey. Entonces va al campo, vence a Goliat. Saúl nuevamente se vuelve a levantar en contra de él. ¿Y saben qué le decía? Lejos esté de mí ir en contra del ungido de Jehová. Dios lo puso como rey, Dios lo va a sacar. Él era el rey. Dios lo había ungido, lo había consagrado como rey, pero nunca se levantó contra él. Muy diferente al rey Saúl, que desatendía la voz de Dios, que desatendía lo que el profeta le había mandado. Él era el rey, pero Dios lo direccionaba a través del profeta. Y muchas ocasiones el profeta le decía, espérame, no hagas tal cosa, y Saúl lo hacía. No toques esto, Saúl, y Saúl lo tocaba. Saúl, no quiero nada de lo que esa ciudad tiene. Haceme caso. Haz las cosas como yo te digo, no como a vos te parece. Por más de que parezca lindo, no es tan lindo. Y lo que yo quiero es obediencia, no quiero sacrificio. Y Saúl hacía todo lo contrario. Y es más, hasta le decía, pero sí hice bien. Pero si el pueblo que me diste. Entonces una persona que no es obediente, que no es sujeta a un peligro para el reino de los cielos. ¿Ustedes le encargarían la vida de sus hijos a cualquier persona? ¿Cierto que no? Si ustedes contratan una niñera para cuidar a sus hijos y le dicen no le dé de comer esto, no los dejes usar el celular, y cuando llegan se encuentran de que hizo todo lo contrario, ¿la van a volver a contratar? Si ven que esa persona que contrataron para que cuide a sus hijos es negligente, es imprudente, y su imprudencia pone en peligro la integridad física de sus hijos, ¿la van a contratar? No, amados, claro que no. Y lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida implica el cuidado de los hijos de Dios, implica almas por las cuales Cristo murió. Entonces Él nos va a formar, Él nos va a capacitar, Él va a esperar que seamos obedientes, porque si no podemos obedecer a una autoridad que Él mismo levantó, ¿cómo le vamos a obedecer a Él que está en su trono? Por algo nos levanta, por algo Él nos pone, por algo Él nos pone bajo sujeción de ellos. Cuando leí esta escritura, buscaba el significado de la palabra tutores y curadores. La descripción de la palabra tutor dice elementos de soporte que ayudan a las plantas a crecer de forma vertical, evitando que se doblen o caigan. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y muchas veces lo tenemos como autoritarismo, muchas veces lo tenemos como hostigamiento, muchas veces no entendemos lo que nos están demandando y nos enojamos. ¿Cuántas veces hemos caído en el error de usar el versículo que dice que sirvamos a Dios y no al ojo como excusa para no obedecer a nuestras autoridades? Yo lo hice. Cuando mis líderes me dijeron algo que no me gustó, una corrección o algo que fue chocante para mí, me enojé. Y dije, no, yo le sirvo a Dios, no le sirvo, no. Pero qué triste que usemos esta palabra para pensar de esa forma y no obedecer cuando Dios la puso para obedecer. Porque si no estamos sujetos a ello y no servimos a las personas, ¿a quién le vamos a servir? Si Dios está en el cielo, ¿cómo le vamos a servir a Él? Mientras estemos en la tierra tenemos que servir a los hombres, tenemos que servir a los escogidos, tenemos que servir a nuestras autoridades. ¿O a quién le lavó los pies que Jesús acaso? ¿No lo hizo con nosotros? Y no nos dijo, esto lo hice para que ustedes hagan como yo hice. Si yo, su Señor y Maestro, hice esto, ¿cuánto más ustedes? Ejemplo nos dio en todo. Además, lo que ellos nos direccionan es para nuestro crecimiento. Y duele, amados. Y duele cuando te ponen un tutor. Los tutores son los que van al costado de los árboles, ¿no? Y el árbol se quiere desviar y empieza a hacer fuerza y el tutor lo tiene ahí para que no se doble. Duele, ¿no? Duele que nos queremos ir para allá y tenemos una fuerza mayor que no nos deja de desviarnos. Duele, amado, no es agradable, pero es necesario. Es necesario. La
palabra de curador dice persona designada por un juez o tribunal competente para representar y proteger los intereses legales y personales de aquellos que, debido a su incapacidad de limitación, no pueden hacerlo por sí mismos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces uno como los niños, por ejemplo, cuando se portan mal, ¿a quién llaman? A sus padres. No le mandan notitas. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos tienen hijos que van al primario? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando ven en el cuadernito solicitamos su presencia en la escuela, en la dirección, porque su hijo se portó mal. Ellos son los que van a recibir el tirón de oreja, no nosotros, porque nosotros somos niños, estamos bajo su cuidado. Entonces ellos son los que van a responder legalmente. Nosotros tenemos una herencia que cobrar, amado. Nosotros tenemos un ministerio. Yo no sé qué Dios tiene con cada uno de ustedes, qué ministerio le quiere dar, qué promesa les ha hecho, qué cosas va a entregarles, porque con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Somos coherederos juntamente con Él. Todas las cosas fueron sujetas bajo las plantas de su pie y Cristo nos hizo coherederos. Todo lo que Cristo recibió por la muerte que tuvo en la cruz, todo lo que Cristo recibió a través del sacrificio que tuvo en nosotros, somos coherederos de todo eso, amado. Él comparte su herencia con nosotros. Pero si no maduramos, nunca vamos a poder recibir esa herencia, nunca vamos a poder recibir el ministerio que tiene para darnos, nunca vamos a poder recibir la unción y caminar en sus promesas si no maduramos y no recibimos esa herencia. Amén. Y esta madurez espiritual no se mide por años. Uno cuando va creciendo, aunque no madure en su interior, llega un momento que cumple 18 años y es mayor y ya puede comprarse vehículos, casas, ya puede tener cosas a su nombre, puede recibir una herencia. Pero si no maduramos en lo espiritual, nunca vamos a poder recibir esa herencia. Dice, en cuanto al heredero del niño, nada difiere del esclavo. Si no maduramos espiritualmente, somos como un incrédulo, dice su palabra. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios, tenemos que comportarnos como personas maduras en las cosas de Dios. Ser ajenos a la maldad del mundo, pero maduros en las cosas de Dios. Eso decía, ser manso como paloma, astuto como la serpiente. Hay gente que te dice, yo soy manso, no menso. No, amado, no. Tenemos que ser astutos como la serpiente en cuanto a las cosas de Dios. Tenemos que ser mansos como la paloma. Tenemos que ver al enemigo disfrazado cuando nos quiere engañar, cuando nos quiere seducir, cuando quiere sacar palabras corrompidas de nuestra boca, cuando nos quiere levantar en contra de nuestras autoridades, porque la verdad de Dios es tan grande y tan evidente que el diablo no la puede esconder. Y como no la puede esconder, sigue con su plan de transgiversarla, como lo hizo en el jardín. Él no cambió su estrategia. Él está vencido ya. Ya está escrito su derrota. Y él sigue con su plan. Nuestro Dios, el que se renueva, el que hace cosas nuevas. Su palabra lo dice, yo hago cosas nuevas. ¿No la ven? Pronto saldrá luz. Pero el diablo sigue siendo el mismo mentiroso. El diablo sigue siendo el mismo charlatán, el mismo engañador. Y así como vino y le dijo a Eva, que Dios le dijo de que no pueden tocar nada. No, sí podemos, pero ese árbol no podemos. No, pero es mentira. Dios no quiere que coman por tal motivo. ¿Cuántas veces viene disfrazado con esa actos y le dice, me parece que no es tan así como dice el pastor? Me parece que no es tan así como tu líder dice. Bueno, podría hacer mejor. Me parece que te está mandoneando, que no está usando la autoridad que Dios le dio, sino que está usando un autoritario. No, amado, no. Y se lo vuelvo a repetir, David tenía motivos para mirarlo mal quizás a Saúl, pero no lo hizo. Hasta lo lloró. Siendo de que Saúl lo persiguió sin causa, hasta lo lloró. Cuando lo matan, el rey Saúl viene y me dice, yo lo maté, David, dame un premio, yo maté a Saúl. Vos lo mataste, vení acá, ¿cómo vas a levantarte contra un ungido de Dios? Ahora vas a ver lo que te pasa por levantarte contra un hijo de Dios. Qué claro ejemplo, ¿no? Qué bueno que podamos tener ese corazón y mirar a nuestro pastor y a nuestros líderes como lo dice la palabra, como tutores, como curadores, como personas que nos van a ayudar a caminar en las promesas de Dios, que van a sostener nuestras manos, que nos van a levantar cuando estemos caídos, que nos van a enderezar cuando nos estemos torciendo, que nos van a abrazar cuando estemos tristes y nos sintamos solos.
Amén. Lo que Jesús hizo y logró como ser humano fue por llevar una vida de relación, rendición y disposición con el Señor, pero también con las personas que Él ponía en su entorno. Amén. Y el último punto que quiero tocar, ya con esto voy a ir terminando, es la consecuencia de los dos puntos anteriores. Todo lo que Jesús hizo fue la consecuencia de conocer las Escrituras, de indagar las Escrituras y de ser obediente a sus autoridades que Dios ponía. Ese fue el resultado, amados. Y si nosotros no caminamos de esta forma, no podemos ver resultados, no podemos ver milagros, no podemos ver unción, no podemos llevar una vida con Dios si no hacemos las cosas, si no caminamos de esta forma, nunca vamos a llegar a ningún lado. Amén. Jesús sanaba enfermos, levantaba muertos, Jesús le daba vista a los ciegos, hacía cosas sobrenaturales, pero esa era la consecuencia de, esto era el resultado de, no era lo principal. Él se humilló, se despojó, renunció, murió para que todo esto sucediera. Amén. Y hay un versículo muy hermoso, pero que siempre lo vi de una forma, y a través de todo esto que el Señor me hablaba, lo pude ver de otra forma. En Juan capítulo 14, versículo 12 dice: en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Le estaba diciendo de verdad. Se los digo de verdad, pero si los digo bien en serio, préstenme atención a lo que les estoy diciendo. Si ustedes creen en mí, van a hacer las cosas que yo hice. Y van a hacer cosas mayores, porque yo estoy en el cielo respaldándolo, yo estoy en la diestra del Padre intercediendo por ustedes. Y cada vez que pensamos en este versículo, lo vemos por los milagros, lo vemos por la resucitación de muertos, lo vemos por cosas sobrenaturales. Pero ¿por qué no lo empezamos a ver de la obediencia, de la sujeción, del morir? Esta mañana, amados, les quiero proponer que lo veamos de esa forma. Que lo dejemos de ver por los milagros, porque esa es la consecuencia, ese es el resultado. Y que empecemos a ver este versículo a través de lo que Cristo hizo antes de su ministerio. Si Él fue obediente, nosotros tenemos que ser más obedientes que Él. Si Él se humilló, nosotros nos tenemos que humillar más que Él. Si Él estuvo sujeto, nosotros tenemos que aprender sujeción hasta la muerte, hasta morir a nuestro orgullo, hasta morir a nuestros pensamientos, hasta morir a como nosotros nos parece que tendrían que ser las cosas. Amén. ¿Se animan? ¿Se animan a intentarlo? Yo quiero intentarlo, amados. Y yo no es que quiero, lo necesito. Necesito humillarme como Él, necesito ser como Él. Así como Él se humilló por nosotros, nosotros debemos humillarnos. Así como Él fue obediente, indagó las Escrituras, conoció quién era Él por medio de las Escrituras, nosotros tenemos que empezar a caminar de esa forma, tenemos que empezar a obedecer, tenemos que empezar a sujetarnos sin cuestionar, y tenemos que ser tal como Él hizo hasta la muerte, hasta donde Él nos quiera llevar. Amén. Y como yo necesito todo esto, le voy a pedir al pastor Hugo que me ayude a ministrar en esta palabra. Y les voy a invitar, amados, que levantemos un altar juntos. Yo necesito ser como Él. Así que les voy a invitar a que levantemos un altar juntos y busquemos de su presencia.